Comunidad académica, para nosotros es un gran placer desde la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, con el liderazgo del profesor Germán Darío Gembus, el profesor Carlos Salamanca Falla y quien les habla César Augusto Perdomo, presentar en este semestre a un gran emprendedor de nuestra región que está en un país muy reconocido en el mundo como es México. Para él la bienvenida, Juan Camilo Rubiano Rojas, empresario Pita, radicado en Guadalajara, México. Tiene una empresa relacionada con un tema crucial e importante para el mundo como es la logística. Lleva 17 años de experiencia en el sector de carga y de gestión logística. Lo da como un referente muy importante para nuestro país y por qué no decir para el mundo, porque tenemos que ser visionarios. Él también ha incursionado en temas muy interesantes como es empaque y embalaje, la cual hoy se volvió muy importante para todos los procesos de cuidado de los productos que llevamos a otros países, y ha estudiado su pregrado, lo adquirió aquí en Colombia, en el Politécnico Gran Colombiano, en la ciudad de Bogotá, en negocios internacionales. Y luego, cuando ya llegó a México, empezó a incursionar en sus maestrías relacionadas con los temas internacionales y de logística, que hoy por hoy el departamento del Huila necesita este tema que es crucial para agilizar, gestionar y poner los productos y el servicio al mercado con puntualidad y evaluando un tema de competitividad. Bienvenido de verdad, para nosotros nuevamente es un orgullo tenerlo acá como Pita, como huilense y en nuestra casa de estudios, la Universidad Surcolombiana. No, pues muchísimas gracias por la invitación, maestros, profesores, docentes, comunidad. Realmente para mí es un honor, un privilegio poder contar lo que ha sido mi experiencia de vida, el conocimiento que yo pueda compartirles de la referencia a nivel internacional en logística, carga, qué está sucediendo a nivel mundial y por qué es tan importante la logística a nivel empresarial. Como ustedes sabrán, todos los productos o servicios que se ven el día a día, alguien los tuvo que transportar. Y más para Colombia, que no es un país que se caracterice mucho por la productividad en exportación, por ello es un tema relevante. Para mi forma de ver, el problema de Colombia no es la calidad de su producto, sino que hace falta de conocimiento en tema logístico de exportación. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y entraremos en detalle. Bueno, Camilo, un gusto tenerlo ya como lo presentó el profesor Germán Darío. Estamos en el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana. El profesor César Augusto, que es la persona que ha hecho la introducción. Y pues un gusto tenerlo aquí. Sabemos también de que usted proviene de una familia de empresarios, comerciantes, de que han hecho grande también esta región. Eso nos lleva también a pensar y a preguntarle qué lo ha llevado a usted a explorar en otros países, siendo que usted también tiene experiencia, su familia tiene experiencia en el departamento del Huila y en Colombia. ¿Por qué pensar en buscar horizontes en otro país? La verdad, bueno, salgo del Colegio Cooperativo Campestre, estudio en el Politécnico Gran Colombiano y mi primera experiencia laboral fue en logística internacional para una empresa alemana. En ese momento, México, Colombia y Venezuela acababan de firmar un tratado de libre comercio que era conocido como el G3. Entonces, realmente yo me especialicé en esa cadena logística en donde los productos podían viajar sin aranceles. Tuve la oportunidad de asesorar bastantes empresas mexicanas desde Colombia, que una empresa mexicana, por así decirlo, que era mi competencia, se fija en mí y decide contratarme para que yo desde México capacite y asesore a los mexicanos. Mucha gente no sabe, pero México es actualmente el cuarto socio comercial y eso pasa desapercibido en Colombia. Ustedes se pueden dar cuenta que aerolíneas como Avianca, Aeroméxico, Volaris, Viva, Aerobús, Copa, todas tienen vuelos diarios entre México y Colombia. Ya hay vuelo directo desde distintas ciudades de México como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Ciudad de México a Bogotá.
Y eso a usted le hace ver que hay un intercambio fuerte comercial, si no, no existirían estos vuelos. Entonces me especializo en ese tráfico y la empresa mexicana decide llevarme. Es por eso que llego a México. Bueno, usted, por supuesto, agradece esa oportunidad que le dieron y ya entonces decide quedarse en ese tipo de sector de la economía. ¿Por qué decide quedarse allí y no seguir explorando tal vez en otro país o en otro sector? De manera inicial iba con contrato 1 año, con posibilidad a 2, y el trabajo fue cada vez más interesante. ¿Qué sucede? México comienza a detonar tratados de libre comercio con otros países y empiezo yo a especializarme en esos tratados. Entonces eso me brindó la oportunidad de ya no solamente atacar el mercado México-Colombia, México-Centroamérica, México-Norte de Europa, México-Asia, y encuentro una oportunidad de asesoramiento y de logística muy interesante. ¿Por qué me quedo en México? Para gente que no ubica muy bien a México a nivel comercial, México ahorita es la 12ª potencia económica del mundo. Es el mercado número 1 en productos de lujo. Ya usted encuentra Ferraris, Lamborghinis, agencias propias. Adicional a ello, es el número 1 en electrodomésticos en producción. Cuenta ahorita con la mayor inversión del sector automotriz. Entonces, hay más oportunidad de negocios internacionales en un país como México que por Colombia como tal. Un mensaje también para los emprendedores, para los que se van a graduar también de nuestra casa de estudios. Hay que tener temor a salir del país. Hay que se espera cuando uno, digamos, tiene sueños como usted los tuvo, pero también algo de riesgo, ¿no? Digamos, el querer asumir un riesgo al explorar temas nuevos, ¿no? ¿Qué mensaje para eso, joven? El colombiano es muy buen recibido. Cuando yo llego a México, acá hay algo muy importante que es la disciplina. La gente cree que México es perezosa, manejan otros horarios o otra cultura. Un colombiano está a las 7 de la mañana trabajando. Cuando yo llegaba a la oficina en Ciudad de México, ellos empezaban su hora laboral a las 9. Entonces yo llegaba con ese chip colombiano, empezar a las 7 y yo ya le llevaba 2 horas de ventaja al mexicano. Y entonces usted lo ve como un muy buen trabajador. El colombiano cuida su trabajo, es comprometido, investiga, porque en su desarrollo el colombiano ha tenido que buscar más guerrear, más pelear. No ha sido tan fácil. Y todas esas adversidades a usted hacen que su trabajo sea mucho mejor, ¿no? El mundo ahorita está demasiado conectado con todas las telecomunicaciones que estamos viviendo y es muy fácil interactuar con otros países. La gente cree que la logística es costosa o es riesgosa. No lo es. Realmente, si comprendieran las ventajas que tiene ir a otros países con productos, con servicios, créanme que sería una Colombia distinta a nivel de productividad y más para la región. Juan Camilo, esa formación que usted recibió aquí en Colombia, digamos desde la academia y también de la formación que usted recibió de su familia, ¿qué es lo que más destaca y qué es lo que más cree usted que deberíamos trabajar desde la academia y desde la familia para que personas sean tan exitosas como usted yendo a explorar en otros países? A nivel de academia, sí pienso que debe haber un mayor trabajo en práctica real. Cuando yo estaba en logística, pues no es por nada, no es pero decían, vamos a agarrar un producto de Navy y lo vamos a exportar al mundo, y entonces yo cojo a Chiras, compré $1, vendí en 2 y súper exitazo. Pero no entran en realmente lo que es el detalle, ¿no? Documentos, certificados, porque agarro, o sea, sí tiene que haber casos reales donde realmente, ¿por qué a mí México me va a comprar desde Colombia y no me va a comprar en Nicaragua, Costa Rica? O sea, sí tiene que haber un asesoramiento muy fuerte en eso. ¿Y de su familia? De mi familia, trabajar y que no robarle un peso a nadie. ¿Y qué podría aprender usted un poco más de ellos? ¿Y qué papel podrían jugar los papás en esa formación? Por ejemplo, son muy distintos. Mi mamá fue la mente emprendedora académica que bien decía, la única herencia que yo a usted le voy a dejar es el estudio. Entonces ella desde pequeño me metió en inglés y ahora usted no se imagina yo cómo le agradezco eso. No es que tenga yo un inglés dominado, pero sí me defiendo y todos los días hablo en inglés, lo escribo, lo escucho, voy a conferencias, doy. Y ella me decía, aprenda que es preferible que le sobre estudio a que le haga falta. Y mi papá viene más de un tema tradicional, ganadero y arrocero, y cómodo.
¿En qué sentido? Pues ahí están las tierras, se trabajan, Claro. va a estar usted más estable, pero mi mamá sí era trabajando y capacítese, y por esos estudios que hice con ella, pues me abrió las posibilidades para entender tratados de libre comercio, sistema arancelario, por qué es mejor un país que el otro, por la formación que tuve. Hay una ventaja muy grande, y es que, a diferencia de muchas carreras como contaduría, derecho, se aplican solamente para ese país. Contabilidad en México, derecho, pues es otro sistema. El comercio exterior no. Yo puedo hablar con un chino, con un japonés, y me entiende los mismos términos, son los mismos barcos, son los mismos puertos. Es muy fácil de entender. Esa es una gran facilidad que tienen para los que estudian negocios internacionales. Pero yo darle la palabra aquí al profesor Germán. ¿Usted cree que estas carreras, estos programas de administración, de contaduría, deben transformarse o todavía son útiles como están planteados hoy en temas como los que usted maneja, comercio internacional, que cada día están cambiando? Pues le comento algo. Acabo de estudiar en el TEC de Monterrey, que es una de las empresas más fuertes a nivel de Latinoamérica. Ya eliminó la carrera de administración de empresas. Ya la eliminó. No existe ya ese pregrado. No es que sean buenas o sean malas, el tema es que ya el mundo va avanzando y esas carreras se van quedando obsoletas. Cada vez lo que es la inteligencia artificial. Hay un sistema de derecho que toma en base los juicios anteriores. Entonces, usted da esa máquina, por así decirlo, incluye todos los antecedentes, documentación, y esa máquina le calcula el juicio basado en el historial de los anteriores. Entonces, usted ya se ahorra todo el tema de abogados. Bueno, Juan Camilo, muy agradecido por haberme aceptado la invitación. De verdad que pues con Juan Camilo hay una relación muy especial de tipo, diríamos, casi familiar. Es uno de los mejores amigos de mi hermano Juan Guillermo. Y finalmente, alrededor de esto, siempre he apreciado en Juan Camilo su visión emprendedora, su liderazgo y todo lo que ha logrado indudablemente alrededor de su proyección en México. Importante precisamente en esta sesión que vamos a hablar de su visión emprendedora y de liderazgo, entender que estamos aquí en nuestro Centro de Emprendimiento e Innovación. Precisamente estamos articulados como facultad con el Centro de Emprendimiento e Innovación. Y además, dentro del ejercicio que tenemos en una actividad que el profesor Salamanca y el profesor César Augusto lideran, que es Contexto, Región y Globalización, un programa de proyección social que se desarrolla muy bien a través de la emisora surcolombiana con invitados especiales como usted, Juan. Han sido muchos los invitados que se han hecho alrededor de este proceso, y de alguna manera yo también he resaltado un podcast con emprendedores, y no han sido muchos los podcasts. Le cuento que este viene a ser como a lo mejor tal vez el quinto podcast que he hecho casi en 2 años, ¿sí? Pero porque definitivamente el invitado siempre amerita ese podcast, por eso tomo esas decisiones de lograrlo hacer, que es un podcast para emprendedores. Entonces, en esta sesión es importante también entender, Juan Camilo, que usted sale de ser un empleado, ¿sí? Y entra al mundo empresarial, a las inversiones, a las decisiones, indudablemente, de ser una persona que quiere emprender, que quiere liderar su propio camino empresarial. ¿Cuándo llega ese momento en el que Juan Camilo dice, no, esto ya es una empresa mía? Algo nos decía de un socio, ¿sí? Sí. ¿Cómo se da ese proceso? Fue curioso. Fueron dos puntos de quiebre, por así decirlo. Número 1, el tiempo libre. Como recién egresado, todos iniciamos su horario de trabajo de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y algo que me marcó mucho es que en esa época, no soy tan viejo, pero me pagaban, era en cheque. No me pagaban por transferencia, era cheque. Y era pago mensual. Entonces, en ese momento uno pagaba los recibos y demás en ciertos bancos específicos. Pues a mí me pagaban en cheque con Bancolombia, tenía que ir a canjearlo, y con ese dinero tenía que pagar el agua en Colpatria, donde fuera. Y me marcó mucho que ese día no fui a almorzar por hacer la fila para pagar el cheque. Llegué a la oficina y retardo y memorando. Y yo, pero venga, o sea,
¿Qué pasó? Entonces ese me marcó mucho, porque yo no tenía tiempo. Y también quería seguir estudiando, iba a hacer una especialización y había pedido permiso a la empresa de que me dejara salir los viernes a la 1 de la tarde para hacer mi especialización. Estamos hablando de los días de trabajo en Colombia. De Colombia. Ok. Y no me dejaron. Yo decía, venga, yo le recupero las horas del viernes el sábado. No, yo lo necesito tiempo completo. Y no pude estudiar. Entonces eso me llamó mucho la atención porque no podía disponer de mi tiempo. Y fue cuando empecé a buscar alternativas, que lo mejor era irme a la parte de ventas. Que uno como vendedor maneja su tiempo y solamente cubre una cuota mensual de ventas, facturación, como lo quieran ver. Y vi que en el lado de las ventas era donde estaba el negocio, donde estaba la mayor oportunidad para uno crecer profesionalmente. Y efectivamente, cuando uno comienza a vender, se comienza a cotizar más, a valorar más, y es donde está realmente el incentivo. Y el otro suceso es que no me pagaron mis comisiones. No me pagaron mis comisiones. Entonces uno tenía unas metas, llegaba y casualmente ese dinero que yo tenía presupuestado de comisiones para comprarme un carro, pues no me llegó y yo endeudado. ¿Y qué pasó con las comisiones? Que sí, pero no. Y dije, no va más. Y ahí es cuando decido. Sí, al principio hay mucho temor porque pues uno es un ingreso que no sabe si le va a ir bien, si le va a ir mal. Pero a manera personal, lo que me motivó fue que yo empecé a tener personal y yo ya sabía que tenía que responder por ellos. Y eso fue lo que el día a día me impulsaba a levantarme temprano, ir a vender, conseguir citas, conseguir clientes. Pero ese fue, en resumen, el proceso. Pero la primera empresa empieza ¿cuándo? Es decir, la decisión por entrar a ser empresario, ¿cuándo? La empresa formal como tal, Rutro, que es Rubiano Trujillo, somos 3 socios. Félix Trujillo, que también es de Neiva, él es socio y él está encargado de la parte Hijo de Félix. financiera, hijo de Orlando Trujillo. Okay. Y Valdemar Ruiz, que es mexicano. Entre los 3 creamos Rutro. Eso fue en el año 2016. Ya con la experiencia, con la cartera que uno tiene, y fue gracioso, me acerqué mucho. Dicen que prefiero tener amigos que dinero. Y a los clientes que yo llegaba a asesorar, me acercaba y les decía, si yo llego a emprender, si llego a hacer este negocio, ¿usted me apoyaría? Y de dientes para afuera, todo el mundo sí, 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 sí. Y yo dije, bueno, de 10 posibles, yo sé que 5 sí, los otros por no quedarme mal, me dijeron que sí. Después de 12 años de trabajo, de constancia, de resultados, los 10 clientes que me dijeron que sí se vinieron conmigo. Y lo único que me dijeron es, sígame cumpliendo, porque ¿qué pasa con la logística? Hay un contenedor de mercancía que puede valer 80, 90 mil dólares de mercancía. Más que entrar en un tema de tarifa, el cliente que exporta o importa quiere que su carga le llegue en tiempo y le llegue bien. Entonces, si mi tarifa está más cara, 100, 200 dólares a un contenedor de 90 mil, no es significativo para él. Pero también diría uno, Juan Camilo, ¿y qué capital? Es decir, finalmente todo un ejercicio logístico. En algún momento dado de varias conversaciones que hemos tenido, usted dice, pues no tengo los barcos, no soy el dueño de los buses, no soy el dueño de los camiones, pero finalmente entonces, ¿qué capital había o había suficiente capital para arrancar indudablemente a responder esa logística? No había capital. La compañía inicia con un capital alrededor de 5 mil, 7 mil dólares, que es un comercio exterior, no tiene mayor impacto. Pero en ese transcurso hice yo excelente relación con los dueños de los barcos, excelente relación con los puertos, con las aduanas, y les comento mi proyecto e iniciamos una línea de crédito con ellos con el justificante de que me iban a dar crédito siempre y cuando yo tuviera más carga en movimiento. Por ejemplo, si iba a traer un contenedor de China a Buenaventura, ese contenedor de Buenaventura me lo liberaban si traía yo otro contenedor en el agua. O sea, era la garantía para ellos. Entonces se fue volviendo ya un tema financiero de flujo revolvente. Y empezar con acuerdos comerciales, compromiso de volúmenes,
y siempre estar trabajando mucho con la verdad con ellos. El medio logístico es muy pequeño. No existen más de 12, 14 dueños de buques. Entre todos se conocen y entre todos hay una lista negra. Y entre ellos se piden referencias y cómo le fue con él y cómo le fue con el otro. Y eso va marcando usted un historial. Ahí emerge la capacidad de liderazgo de Juan Camilo, sobre todo para entender todo el sector logístico, el comercio internacional. ¿Y cuáles serían esas habilidades importantes de ese liderazgo que usted empieza a tener con proveedores, con agentes de carga, con, bueno, en fin, como usted dice, con los puertos, con cada actor dentro de todo ese sistema logístico? Lo importante para mí es identificar quién es bueno. ¿A qué voy con esto? Les comentaba que hay alrededor de 12, 13 navieras, pero no todas las navieras son fuertes en las mismas rutas. A nivel marítimo tenemos algo que se llama ruta directa o ruta transbordo. ¿Qué es directa? Que de Manzanillo, México, al puerto de Buenaventura me hago de 5 a 6 días. Y una de transbordo es que de Manzanillo me toca Panamá y de Panamá me baja a Buenaventura, y ese flete es 2, 3 veces más caro que el directo. Entonces fue identificar las líneas navieras que eran directas con optimización de costos, para que cuando yo me acercara con el cliente lo asesorara de esa manera. Entonces fue mucho estudio, entrevistarme con todas las navieras, con todos los dueños de los buques para conocer sus fortalezas, sus debilidades, quién me daba el mejor tiempo y quién me daba garantías. Y fue un trabajo de campo. O sea, conocimiento y credibilidad, estás hablando. Muchísimo. Las habilidades son conocimiento y credibilidad. Muchísimo. ¿Alguna habilidad que de pronto creas que entra también? Mira, comunicación, negociación y realmente manejar la terminología de comercio exterior. Cuando usted está hablando con un dueño de una naviera que es su capital, pero usted no maneja el lenguaje o el conocimiento, no tiene credibilidad usted en esa parte. Bueno. Y el inglés. Vale. Eso sí, todos los términos de comercio son en inglés. Contratos, Incoterms, tarifas, todo. Vale. Todo se maneja eso. Vale. ¿Y cómo definirías entonces ese éxito empresarial, especialmente desde una visión de un latinoamericano? Vea que el latinoamericano, por así decirlo, no se le arruga nada. Y he tenido casos de clientes de que voy a transportar caballos vivos, voy a manejar un muerto, o sea, cosas que un europeo o alguien dice, uy, ¿cómo que usted va a manejar vacas o caballos? Entonces uno como latino, yo sí puedo y comienzo a investigar y a leer y a asesorarme y buscar cómo sí puedo. Y eso, créanme que usted le da una ventaja grandísima, porque usted al cliente le está resolviendo un problema y se gana la confianza. ¿Qué pasa con la logística? Es un servicio, pero no es como un seguro. Yo acá le puedo decir al profesor, oiga, el día que usted mañana falte, compremos un seguro de vida, y le creo la necesidad de que compre un seguro de vida. Pero yo no le puedo decir, oiga, mañana empieza a importar de China camisas. Él me va a decir, pues, yo no conozco las camisas, yo no voy a meterme en ese negocio. Entonces la logística entra primero con alguien que ya está en el medio y ganarme su credibilidad, porque seguramente él va a tener todo su capital invertido en la compra de esas camisas en China. Lo siento también como un lugar para ese éxito empresarial de entender, analizar riesgos, tener la iniciativa y aprovechar las oportunidades. Sí, cada cliente tiene sus necesidades y uno tiene que identificar si es tiempo, si es entrega, si es costo y a dónde va. Ahí tiene que ir la asesoría del logístico, que es muy bien lo que usted comenta. Y lo otro es buscar mercados de comercio no tan comunes. Yo le puedo decir que fui de los primeros a embarcar a Cotonú. Nadie sabe dónde está Cotonú. Y empezamos a mandar plataformas petroleras. Y nos volvimos líder de exportación de México a Cotonú. Y Sí. es Y Cotonú es un país africano, petrolero, Okay. pero no los ubican. Okay. ¿A qué también voy con esto? Pues el mundo es demasiado grande y uno puede hacer comercio con muchísimos países, pero siempre buscamos los tradicionales, que Estados Unidos, que el uno o el otro. Nosotros tenemos más de 110 rutas de comercio exterior. Papúa Nueva Guinea, ¿qué? ¿Cuándo? Temugan, o sea, estoy hablando de países que son, por decirlo, desconocidos para nosotros, pero igual tienen un potencial
grandísimo. Y esos países tienen carencia tanto de productos y de servicios. Y ahí es donde hemos sido fuertes. Qué bien, qué bien. Bueno, Juan Camilo, usted ha venido contando muy bien toda esta visión internacional que hoy requiere cualquier profesional. ¿Por qué un joven como usted, en su momento que ya nos contó toda la historia de su trabajo por acá en Colombia, terminó en México, también ya nos contó, pero ¿cuáles fueron sus grandes retos de llegar a un país como México, que también tiene pues una población altamente calificada, con alta experiencia? ¿Cuáles fueron esos retos de llegar a un extranjero allá, un colombiano, un joven de por acá de región, llegar a un país que de verdad en alguna parte también hay zonas más industrializadas que otras? ¿Cómo fue ese proceso? Una habilidad que comentábamos ahorita con el doctor Germán es la negociación y adaptación de cultura. Usted hacer negocios con mexicanos es totalmente distinto con un colombiano. Le puedo decir que mucho negocio se cierra con el tequila, con la invitación a comer. Usted tiene que adaptarse a ese tema de relación. Cuando usted llega con un mexicano a una entrevista o a cerrar un negocio y el mexicano va directo al negocio, no lo cerró, lo perdió. El mexicano necesita desarrollar confianza en usted. Entonces, si usted llega y habla de política, del fútbol, de Shakira, va por muy buen camino. Y la idea de esa reunión es sacar la siguiente reunión, porque la primera es para conocer. Entonces, sí tiene que hacer usted un trabajo de adaptación de cultura. Y en esa reunión de socios que usted dijo que eran tres, ¿no? Ruiz, Trujillo y usted, Sí. ¿cierto? ¿Cómo se distribuyeron esos roles, esos papeles? ¿Quién dijo, yo voy a ser el negociador, yo voy a ser el administrativo? ¿Cómo se distribuyeron esos roles? Muy buena pregunta, porque ahí cada quien tomó sus facultades en donde era bueno. Uh-huh. Y ahí entra otro principio muy fuerte, que es delegar y creer en los socios. Entonces, Félix Trujillo estudió en el externado, estudió finanzas y relaciones, trabajó en banca en Bogotá, y él dijo, pues lo mío son las finanzas. Me dijo, hágale. Valdemar Ruiz, yo estoy en compras, váyase para compras y yo me voy para negociación. Entonces, eso es muy interesante, porque yo no estoy pendiente si Félix hizo la contabilidad, Félix no está pendiente si yo salí a vender. Exacto. Cada quien tiene sus actividades y existen reuniones de consejo donde cada quien muestra sus avances. Pero sí hay una confianza muy grande. Si no hay confianza y realmente los socios no jalan parejo, no. ¿Y esos tres que eran amigos previos llegaron buscando horizontes en México? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se ubicaron? ¿Cómo se unieron? ¿Y con qué plata llegaron? Bueno, Félix es también de Neiva, él estudió en el Colegio La Fragua, a él lo conozco del Club Campestre jugando fútbol. Uh-huh. Pero casualmente yo ya vivía en México y me lo encontré en un McDonald's. Él acababa de llegar porque él trabajaba para una firma española que se llamaba Bengoa. Y era el tesorero de esa compañía. Uh-huh. Valdemar, él es de Guadalajara, él estaba en el medio, y un día nos pusimos a hablar y coincidimos y vamos a emprender. Así fue como tal. Pero ¿se emprende de qué manera? Digamos, eso nace de una conversación, nace ese emprendimiento, ¿cómo es? Bueno. Porque aquí dice que cuando uno toma, como se dice, el tequila, nacen grandes ideas. Ajá. Y se vuelve uno soñador. No. En ese caso, ¿cómo pasaron de la idea, de ese sueño, a un negocio estable? Bueno, número uno, les comentaba, a mí me dejaron de pagar comisiones. Yo la verdad estaba muy, muy molesto. Inclusive dije, si no me pagan comisiones y no me dejan vender, ¿yo por qué necesito pedir permiso a vender? Inclusive le comenté a mi mamá. Mi mamá me dijo, no vaya a hacer eso, usted ya está estable, está en otro país. Y yo dije, no. Se da el tema coyuntural que se le acaba el contrato a Félix. Él se iba a regresar a Colombia, y le comenté la idea que yo tenía y que necesitaba a alguien de confianza que manejara las finanzas. Él, como había trabajado para esta firma española y él manejaba la tesorería de Latinoamérica, ya conocía el movimiento del dinero, tipo de cambio y divisas. Y Valdemar entra curiosamente, ya es por un tema de confianza. Félix colombiano, yo colombiano. En México necesitábamos a un mexicano que estuviera en el acta para poder constituir la empresa. Y era una persona que conocíamos, estaba en el medio, decidimos invitarlo, y entre todos, le comentaba, reunimos un capital de $7,000, $10,000 entre todos. ¿O es poco en ese negocio? Poco. Para que usted tenga una perspectiva,
hoy en día que las tarifas están bajas, un contenedor del puerto de Shanghái a Buenaventura no pasa de $2,000. Un contenedor. Tú me sabes que para emprender no hay que tener plata, No, nada. ¿no? Necesita usted tener contactos, relaciones, apalancamiento, ser muy buen negociador. Yo le puedo decir que ahorita, para que tengan un interesante, somos el quinto mayor exportador de empresa local en México. El año pasado exportamos algo más de 6,000 contenedores. A nivel de importación fueron alrededor de 4,000 contenedores, más las operaciones internacionales que se hicieron. Ahorita Rutru cuenta con una nómina de 70 personas. Tenemos la oficina principal en Guadalajara, con oficinas en Ciudad de México, Querétaro, Monterrey. Ya creamos nuestra empresa en Estados Unidos, también de operador logístico. Contamos con bodegas propias, tanto en México como en Estados Unidos. Ya somos una empresa con certificación ISO 9001. Somos socios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y México. Pertenecemos ya a distintas cámaras de comercio. Juan Camilo, usted que ya tiene mucha experiencia en el mercado internacional y en el Huila somos grandes productores de cacao, de café, de pasiflora, de la piscicultura. En ese ecosistema que usted identifica, que maneja, ¿qué otras oportunidades hay, digamos, para este mercado que usted reconoce y que quisiera tal vez de pronto ayudar a quienes nos escuchan ahora? El Huila es líder en muchos productos y hay muy buenos, artesanías, agroindustria, de consumos. El problema que yo he notado es que el Opita, por así decirlo, le da miedo exportar. ¿A qué sentido? Le sale un cliente potencial en Corea, México, Alemania. No le dice al cliente, yo se lo pongo en Alemania. Venga y búsquenlo en Timaná. Entonces usted pone al alemán a buscar a alguien que va a contactar a alguien de Bogotá y el de Bogotá de Neiva y el de Neiva el de Timaná, y entonces toda su operación logística la encareció porque pasó por 4 o 5 manos. Entonces el tema es un tema de capacitación, de asesoría, de agenciamiento para esa persona que esté en Timaná. Yo se lo pongo a usted en Múnich sin problema, y créame que ese alemán va a quedar maravillado, va a decir, ese es el proveedor que yo necesito porque conoce, ya me lo entrega, me está dando un precio todo incluido. Entonces, el Huila, de lo que yo he llevado, estoy trabajando algo de café, he manejado uno que otro producto y tiene muy buena aceptación, pero el problema es conocimiento. Y aquí también el reto es que los clientes, o bueno, haya no sé si se puede llamar un fondo, una agremiación que se dedique a apoyar a esa gente para que tome el riesgo. Es más riesgoso mandar un contenedor de Neiva a Buenaventura, créame, que de Buenaventura a Japón. En el agua es muy complicado que le suceda algo a ese contenedor, pero no toman ese riesgo. ¿Y cómo hacer para cambiar en toda esa cultura? Porque eso va en el ser humano, ¿cierto? De pronto no nos gusta el riesgo, nos da miedo. ¿Qué hacer? Hemos hablado de varias generaciones. El Huila en el 2005 se propuso la visión Huila 2020. Ya estamos en el 2025 y quizás nos ha faltado dar ese salto en el idioma, en las competencias. Sí. ¿Qué hacer? Mire, de los países que yo he visitado, aquí existía que era ProColombia, ¿no? ¿Era? ProColombia, ProExport también. Sí. Pero es realmente tomárselo a pecho que haya una academia que se siente con el productor, con el exportador, y vamos primero a certificar. A ver, su producto para que se venda en tal país tiene que tener estos certificados, estos permisos y demás. O sea, capacitarlo a eso para que cumple con toda esa reglamentación. Y ya cuando la cumpla, que exista el agenciamiento e instruir la logística de que, mire, hoy estuve reunido casualmente con unos cafeteros y todo lo mandan por DHL. Es lo más caro que usted puede ver. 50 kilos por paquetería en DHL. Uh-huh. ¿Y por qué utilizan DHL? Por desconocimiento. Hay modalidades o agencias mucho más económicas y más flexibles. Pero si hay mercado para todos los cafeteros pequeños, ¿usted cree? Sí, pero muchísimo, porque ahorita de lo que he estado viendo y los que me he reunido, ya tienen su recurso, ya tienen su tostadora, ya tienen su máquina propia, su marca, y hay muy buen café. ¿Y es necesario tener un padrino como Rutru para que esos productos entren a esos mercados? Claro que sí.
¿Y a qué voy con ello? Cuando usted va a una expo, que también tuve la oportunidad de sentarme con gente de cacao y tuvo oferta o interés de Holanda y de Japón, pero la persona de cacao le dijo, yo se lo pongo en Rivera. El holandés se le fue. Claro. Me dijo, no me interesa, no quiero tener problemas, no Claro. quiero hacer su certificado, no, yo quiero ya mi cacao para usarlo inmediatamente. Entonces, al tener, como bien dice usted, un padrino o un socio, nosotros somos extensión de la cadena logística, de la cadena de valor, porque nuestra función es transportar el producto de la mejor manera, lo más rápido y a menor costo, para que realmente no sea un costo la logística en su producto, en su venta final. Entonces, si no existe esa capacitación, esa cultura, créame que no van a poder exportar. Créame que por eso es que van a encontrar alemanes, pues van a preferir a comprar el cacao en México, En África, sí. porque ellos sí se lo ponen allá.